personas, con la gente, le vamos a dar un tip, ¿ya? Escuchen. Desde hoy día hasta el final de las prácticas, ¿qué cosas tienen que prestar atención? 4 cosas, 4 criterios. A partir de hoy día vamos a hacer una microbiología por áreas y regiones, en lo que en momentos se llama topográfico. Hoy día vamos a ver infecciones respiratorias altas, bajas, después casos intestinales, etc. ¿Qué tienen ustedes que tener presente? Uno, voy a poner por ejemplo infección respiratoria, una faringomielitis. ¿Qué tengo que tener presente? Primero, ¿qué muestra clínica debo pedir? En una faringomielitis aguda es secreción faríngea o exudado faríngeo. 2. Indicaciones preanalíticas para esa muestra, o sea, ¿en qué condiciones se colecta esa muestra? Secreción faríngea, se colecta en ayunas, se toma la muestra con material estéril y de preferencia sin antibióticos. El paciente debe estar sin antibióticos. Tercero, ¿qué prueba tengo que pedir? Porque ese es el trabajo de ustedes, no del laboratorio. En un paciente con sospecha de faringomielitis aguda, gran y cultivo. Eso es lo que tienen que pedir. Gran y cultivo. Cuarto, ¿qué microorganismos están asociados a una faringomielitis aguda? O sea, ¿qué esperan que el laboratorio le reporte? ¿Cuál de todos los microorganismos ustedes esperan que el laboratorio le reporte? En el caso más frecuente, un estreptococo piógeno. ¿De acuerdo? 4 criterios que tienen que tener presentes desde hoy día hasta el final del curso. Si no lo decimos, pregunten ustedes, porque lo más probable es que nosotros lo preguntemos en el examen, entre otras cosas. Ya, entonces vamos a ver hoy día infecciones respiratorias altas, en donde vamos a ver que la gran mayoría es causada por virus. Sin embargo, siendo causada por virus, el médico tratante muchas veces peca de dar tratamiento antibiótico. Doctor, había mencionado algo de exudado de faringe. ¿Qué es un exudado? O secreción faríngea, es lo que se toma con viso posterior. Esa secreción. Entonces, decíamos que la gran mayoría es causada por virus, sin embargo el médico indica tratamiento antibiótico. Y ese tratamiento antibiótico es empírico. Ahora pregunta. Me vas a acordar, tengo una pregunta para ti después. ¿Me vas a acordar? Mira, entonces, ¿y qué es un tratamiento empírico? ¿Qué es un tratamiento antibiótico empírico? Antes de que el laboratorio emita su resultado y el médico empieza con un tratamiento empírico, un tratamiento antibiótico que es el tratamiento empírico. En muchos casos se justifica, por ejemplo, en un caso de un paciente con meningitis, no va a esperar 4 o 5 días el resultado, empieza con un tratamiento, entre comillas, empírico. Porque no es que el médico elige el método de Tim Marín de Open Web para escoger qué cosa le va a dar, sino en base a su experiencia y sapiencia, indica un tratamiento. Que después el análisis lo va a ratificar o rectificar. Pero en este caso, de infecciones respiratorias, donde la gran mayoría son causadas por virus, el tratamiento como que no va. Entonces, ¿cuál es el riesgo de dar tratamiento empírico a discreción? ¿Cuál es el problema? Resistencia a antibióticos. Entonces puede generar en la persona resistencia a antibióticos que en algún momento lo podría necesitar y no lo va a poder, no le va a funcionar. Conocer el diagnóstico microbiológico de las patologías más frecuentes en la cavidad oral y ocular también lo vamos a ver hoy día. En eso es lo que decíamos, que los virus son los principales agentes causales, y vamos a ver cómo definimos infección de las vías respiratorias superiores o altas. Se define como la inflamación de la mucosa desde la nariz hasta la nariz. Es motivo frecuente de consulta ambulatoria, es motivo frecuente de asistencias de niños y adultos a colegios y al trabajo o a centros de estudios. Y aquí está, ¿no? La zona comprometida en infecciones respiratorias altas.
dijimos que la mayoría de las veces es de etiología viral y que se autolimitan en el tiempo. ¿Qué significa? Que así como se presentan, desaparecen, generalmente porque se autolimita o porque el sistema inmunitario actúa y lo que hace es controlar la infección. Cuando hablamos de infección de vías respiratorias tenemos que también recordar estas vías o mecanismos de defensa que tiene el hospedero. Por ejemplo, tenemos en la nasofaringe el epitelio ciliar, que minimiza el riesgo de colonización de microorganismos que se implanten y provocan una infección. Vías aéreas, como son las barreras mecánicas, el moco, tos, broncoconstricción y la monoglobina A secretada por mucosas, que son algunos de los mecanismos de defensa que tenemos nosotros contra este tipo de infecciones. Hay situaciones que favorecen la complicación o las infecciones en vías respiratorias de por sí, como son por ejemplo pacientes con desnutridos, enfermedades crónicas, historial de cigarro, de fumar, infecciones virales, o que tienen por ejemplo defectos estructurales en los cilios, o que tienen infecciones o enfermedades respiratorias crónicas como puede ser el asma, el uso de corticoides, etc. Y que pueden favorecer la colonización con patógenos bacterianos y posterior infección. Vamos a ver cuál es la principal etiología en general de las infecciones respiratorias. Tenemos dentro de los virus, y eso se va a repetir toda la clase, que no se estresen cuando escuchen los virus y la bacteria que se vienen como guaybo, entonces siempre son los mismos. Dentro de los virus tenemos el virus inicial respiratorio, rinovirus para influenza, virus de la gripe, coronavirus. Dentro de los virus, que son virus ARN, dentro de los virus ADN tenemos adenovirus y bocavirus. Dentro de las bacterias, 4 principalmente, Staphylococcus pyogenes, Staphylococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. Son los principales bacterias asociados, relacionados a este tipo de infecciones. Bueno, dijimos que es cerca del 80-90% de la atención ambulatoria en los centros primarios de salud, de los cuales el 90% son de origen viral. Sin embargo, se prescribe antibióticos, generando resistencia antibiótica. Vamos a ver la primera infección, el resfrío común o gripe. Nadie va a la clínica por un resfrío o una gripe, vamos a que se complique. Es causada principalmente por origen viral y se autolimita en el tiempo y aparentemente compromete solamente la mucosa nasal. Si estudiamos y estamos todo el día así, generalmente es estacional, se presenta de 2 a 4 episodios anuales, alta carga económica porque se presenta la principal causa del ausentismo laboral en la escuela. ¿Cuáles son los principales agentes causales? Ahí están los virus. Rinovirus, corona, influenza, para influenza, sistema respiratorio entero, acá, por ejemplo, yo le preguntaría ¿cuál será la muestra clínica a colectar en una muestra de resfriado común? ¿El sudado de dónde? Nasofaringeo. ¿Qué más? ¿Quién más dice? ¿Cuál será la muestra? ¿Hisopado? Hisopado es un procedimiento que tomas una muestra. ¿Qué muestra es? Escuchen bien. Cuando se les pregunta cuál es la muestra clínica, no es el procedimiento. Hisopado es un procedimiento. La muestra es secreción. ¿De acuerdo? Ya. A ver, ¿qué muestras toman en un paciente con un resfrío común? Mucosa. ¿Mocos? ¿Mucosa o mocos? Secreción nasal. Mocos. Secreción nasal. Secreción nasal, ¿ya? ¿Alguien más? No es un resfrío común. No es flema. No es secreción, sino es otra cosa. ¿Hay muestra o no hay muestra? No hay muestra. Si hemos dicho que se autolimita, 2 o 3 días se autolimita, ¿alguna vez por resfrío que se han tomado una muestra de algo? ¿Ustedes?
A ver, conteste. Levante la mano. ¿A quién le han tomado una muestra como cuando no tenía un resfrío? Nadie. Pues. No hay muestra. Lo que dice acá, no es posible determinar el tipo de virus por las manifestaciones clínicas. Y esta es la clínica, ¿no? En 14 días, cómo se van presentando los diferentes síntomas del resfrío, oinofagia, rinorrea, tos, fiebre y cómo en el tiempo van desapareciendo. Acá sí, famoso virus de influenza. La influenza es un virus ARN que tiene diferentes tipos, A, B, C. Los que son más fastidiosos para humanos es tipo A. Hace años, unos 20 años, quizás, no, poco menos, hubo una pandemia de influenza causada por el virus de la influenza A, H1N1, que llegó al país y mató gente. No fue tan famoso como el SARS-CoV-2, pero sí mató gente. Y todas las personas que eran adultos mayores en esa época había que cuidarlos porque se nos iban. Bien, entonces, de eso estamos hablando ahora, de la influenza causada por este tipo de virus. Es un virus ARN que tiene dentro de sus proteínas estructurales la hemaglutinina y la neuraminidasa. La hemaglutinina le permite liberarse, romper la membrana de los glóbulos rojos. La hemaglutinina y la neuraminidasa le permite liberarse de su célula blanco. Entonces, cuando hace años vino el virus de la influenza a producir la pandemia, era un virus de la influenza tipo A con hemaglutinina tipo 1 y neuraminidasa tipo 1. De ahí viene el H1N1. Y de ahí apareció el H3N2, que es el que se ha quedado en el país, y es el con el que cuando nos vacunan contra la influenza, nos vacunan contra el H1N1, el virus de la influenza que tiene una hemaglutinina tipo 3, una hemaglutinina tipo 3 y una neuraminidasa tipo 1, H3N2. Entonces ya saben dónde viene el H1N1, ya saben. ¿Cuáles son los principales síntomas? Dolores de cabeza, fiebre por encima de 38,5, dolor muscular, articular, congestión nasal, etc. Muestra para un paciente, muestra para el prueba de diagnóstico de un paciente con influenza. Hisopado nasofaríngeo. Nasofaríngeo. ¿Con qué se toma? Si viene la pregunta, diga usted qué indicaciones preanalíticas hay que considerar para una muestra de paciente con influenza. Primero, tipo de muestra. Hisopado. No es hisopado, no es una muestra. Nasofaríngeo. Secreción nasofaríngea. Segunda indicación preanalítica. ¿Qué cuidado hay que tomar para tomar la muestra? Que no haya antibióticos. Ausencia de. Fíjese primero en el momento para que vean cómo es. Tiene que ser en ayunas, la primera del día. No necesariamente, en cualquier momento. Lo ponen. Tercero, ¿con qué lo toman? ¿Con el dedo? Con hisopo. ¿Con qué lo toman? Cualquier hisopo de madera, eso, que para que se rompa y ya te quiero ver cómo sacas los pedazos de adentro. ¿Hisopo de? Da. ¿Y qué torno? Hisopo de laboratorio. Hisopo de laboratorio. Dice el que se rompa en 20 pedazos. Adentro. Hisopo de Dacron. Dacron. ¿Qué? Dacron. Da, con D de dedo. Dacron. Y se coloca la muestra en un tubo con medio de transporte, como ven ustedes ahí, para ser llevada al laboratorio de la muestra y ser procesada. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿Ya sabemos cómo se toma la muestra? Ya sabemos qué muestra tomar, cómo se toma la muestra, están las indicaciones políticas. La tercera es, ya sabemos que tenemos que pedir, ¿qué pondría de la hora de análisis? Para la influenza. ¿Qué piden? ¿Gran? ¿Cultivo? Podría ser. La prueba la vamos a ver inmediatamente después. ¿Qué sería sí? ¿Cuál? Inmunodestoforesis también. ¿Qué más? ¿Qué otras pruebas pueden pedir para la influenza? Inmunofluorescencia. Inmunofluorescencia, bien. ¿Cuál antígeno? Y acá está, voilà. Muestra, secreción nasofaríngea, pruebas rápidas. ¿Cómo se llaman esas pruebas que están acá a la derecha? O perdón, ¿qué está acá?
Inmunocromatografía. Ah, Inmunocromatografía. inmunocromatografía. Preparándonos para la próxima semana, ¿no? Tenemos una cita. ¿Qué baila Flaca? ¿Qué? ¿Qué baila? Ah, de música criolla. Por si acaso, acá mi amiga, porque es mi amiga, ya no solamente es estudiante, es mi amiga, está en el elenco de baile de la científica. ¿Qué bailas? Marinera selvática, cualquier música. Marinera selvática. Sí. ¿Y eso qué es? Sí existe. La madre en sí es la marinera norteña, pero la marinera norteña. Hay una marinera de la selva. Exacto. Para diferentes partes de acá del Perú. Ya. ¿Qué más? Tulumayo, que es una danza en la selva, marinera también norteña también, festejo, ¿Cuál es tu apellido? Olorti. Tienes un punto más Olorti en el placer, me avisas. Me vas a acordar para darte, porque estás en el elenco de danza y eso demuestra actitud. No, mala suerte, yo le he visto bailar a ella. Yo también. Me avisan, yo para ver las chicas a ver bailar. Yo confirmo lo que dicen. No, tú no confirmas nada. Yo lo único que confirmo son mis ojos. Me avisas, Olorti. Así no. Y después me avisan y yo voy a verlas bailar acá en el auditorio. Yo represento el equipo de vóley. En internet. Es chistoso. Bueno, hay que ver. Hay que verlo. Dice que ya hay alguien del equipo de vóley. Que baile el Te internet, ¿sabe invito vóley? el día martes a la Rich y vamos a jugar contra la Ricardo Pérez. Si ganas te doy un punto más. Le ganamos a la 1. ¿A la uni? ¿Qué va a hacer? Sí, la ganó la uni. Ya, me avisa, si ganas te doy un punto. Ah, ¿por qué? No, porque vos estás loco, estás chiflado. No, porque se llama actitud. 5 o 6 de octubre, la semana de medicina, hay un talent show. Yo quiero pasar lista de los que van a si veo algo bacán, chévere, hablamos. Con la autorización del maestro. Ya. Pero si no van nada y son sin gracia, me bajo puntos, los ajustos, nada. Ya. Seguimos. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que se toman? Sobre las que han mencionado, ¿no? Pruebas rápidas, inmunocromatografía, como dijo Olorti, y cultivos celulares, que estos cultivos celulares prestan atención, es para diagnóstico altamente especializado. No es para diagnóstico rutina, no es que yo voy a ROE, a Suiza Lab, quiero que me hagan una prueba para identificar el virus de influenza por cultivo de celular, no, eso no es. Se hacía antes de la rutina, ahora con las pruebas moleculares y las pruebas inmunológicas se ahorra tiempo con eso, solo para diagnóstico altamente especializado. PCR, cuando no, recuerden. Otro tipo. Cuando se habla de una infección bacteriana, ¿qué se debe poner en la orden? ¿Qué se pide? Cultivo. Y gran y cultivo. Cuando se habla de una infección micótica, ¿qué se pone en la orden? ¿Qué se pone? ¿Cómo se pide la orden? Tú estás un paciente, estás tomando una muestra de hongos. ¿Qué tiene que poner en la orden? Porque el laboratorio no lo va a poner. Cultivo. Cultivo. ¿Qué más? ¿Gran? ¿Cómo se llama la preparación para hongos? ¿Cuál? Cultivo, el saburo es el medio de cultivo. ¿Pero cómo se llama la preparación para hongos? Estamos hablando una semana. Sin presiones. Sin presiones. ¿Cómo se llama? Azul de Metileno. metileno, le voy a dar a ustedes en inglés. Lactofenol, lactofenol. Y cuando es viral, ¿qué piden? ¿Gram? ¿Azul de lactofenol? ¿Qué piden? PCR. Viral puede ser bacteria. Cuando es una infección viral, ¿qué pides en la orden? ¿Que te hagan qué? No te escucho. PCR. PCR, uno y otro. Pruebas inmunológicas, pero no. Pruebas inmunológicas, como por ejemplo fijación de complemento, inhibición de la hemaglutinación, inmunofluorescencia, inmunocromatografía. Inmunofluorescencia son pruebas inmunológicas.
Miren la sensibilidad y la especificidad de la inmunofluorescencia, es muy potente. Cambiamos de giro, hablamos de la faringomielitis aguda causada por bacterias. Definimos que es un motivo de consulta ambulatoria, es un proceso inflamatorio de la mucosa y las estructuras del área faringoamigdaliana. Y hay unos síntomas. La etiología también en el 80% de los casos es viral, es benigna y se autolimita. A veces tenemos dolor de garganta, 1 o 2 días, a veces nos empujamos una Proxen, una Pronax, desinflama y se acabó, pasó. O a veces sin tomar nada, con líquidos tibios, qué sé yo, autolimitado. Es una faringoamigdalitis viral. ¿Cuáles son los virus asociados? Todos los virus respiratorios que hemos mencionado. Y aquí están. Presten atención a este cuadrito, el virus y su síndrome clínico. Por ejemplo, el virus Coxsackie-A puede producir panquina, síndrome de mano piego. Se puso en moda hace un año más o menos, y niños, no se acuerdan. Ya. Etiología bacteriana, eso es otro leve. Estamos hablando de estreptococos piógenes, estreptococos beta hemolíticos del grupo A, tanto en adultos como en niños. Y ahí tenemos también un cuadrito, le prestan atención si desean, donde están las bacterias, el síndrome clínico, por ejemplo, por el bacterio Listeria produce Listeria. El estreptococo del grupo C y G produce faringitis y amigdalitis. Así se lee, así se interpreta. Le prestan atención. Y acá les presento al famoso estreptococo piógenes, estreptococo beta hemolítico del grupo A. Como todo estreptococo, es un coco gram positivo. Hay más de 80 serotipos, se transmite de forma aérea y también se transmite a través de la piel. Puede producir un cuadro grave, mortal de infección en el tejido blando, que es la fascitis necrotizante. Cuando yo aíslo de un paciente de una secreción faríngea, tomo la muestra, lo siembro en agar sangre y veo estas colonias con un halo transparente, yo digo, esta bacteria es beta hemolítica. ¿Qué significa beta hemólisis? Resulta que los estreptos, cuando atacan, entran con toda su batería. Uno de ellos es las hemolicinas, que hay diferentes hemolicinas. Hay unas hemolicinas que producen hemólisis total, como el estreptocopiógenes. Hay otras hemolicinas que producen hemólisis parcial, como neumonía. Y hay otros estreptos que no tienen hemolicinas, por tanto no son hemolíticos. Siembro la colonia, veo el halo, le hago gran, ¿qué cosa voy a ver? Copo gram positivos en cadena como si fueran cuentas de rosario. Así se ve. Muy chévere. Ya. Muy bien. Entonces, los estreptos se clasificaban solamente en 4 grandes categorías. Perdón, 3 grandes categorías. Los que eran alfa hemolíticos, hemólisis parcial, beta hemolíticos, hemólisis total, gamma hemolíticos, no hemolíticos. Pero cerca de 1930, entre 30 y 33, aparece una doctora, Rebecca Lancefield, y ella encuentra diferencias sustanciales en el carbohidrato de la pared celular de los estreptos. Que a todos los estreptos que tenían como carbohidrato principal en su pared celular rhamnosen, acetilglucosamina, lo llamó el grupo A. Estreptococo beta hemolítico del grupo A. Solamente trabajaba con beta hemolíticos, y ahí está el piógeno. A todos aquellos que tenían una rhamnosa glucosamina lo llamó el grupo B. A todos los que tenían rhamnosa acetilgalactosamina lo llamó estreptococo beta hemolítico del grupo C. Y así subclasificó los estreptococos beta hemolíticos. Esa es la clasificación. La faringoamigdalitis, desde el punto de vista clínico, cómo se presenta, cómo se ve, puede ser subclasificada como eritematosa, exudativa, con formación de membranas, vesículas, peteicas, etc. Aquí tenemos algunas imágenes con placas de cruz. En mi experiencia, 30 años tomando muestras, lo más probable es que eso sea causado por el estrepto o por esta piel. Ustedes saben cuál es la chapa, para que tengan una idea de mí. Este era otro leve. ¿Cuál es la chapa de los estáfilos de los estreptos? Copopiógenes. ¿Por qué piógenes? Porque inducen la producción de pus.
Cuando ustedes ven en una herida, en una lesión, en una secreción pus, lo más probable es que esté metido el estáfilo del externo. A no ser que sea tan específico como la gonorrea, por ejemplo, que es otro tipo de secreción, pero no es un poco un estáfilo del externo. En este caso, lo más probable es que sea de origen viral, no competente. Pero hay faringoamigdalitis que se presentan con membranas o pseudomembranosas. En este caso estamos hablando de una faringoamigdalitis causada por colminobacterium diphtheria, el famoso cuadro clínico del diphtheria. Diagnóstico diferencial de la faringoamigdalitis: si no es exudativa, lo más probable es que corresponda a uno de estos. Si es exudativa, lo más probable es que corresponda a uno de estos. Si es ulcerativa, lo más probable es que corresponda a uno de estos. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre exudativa y...? Exudativa es con secreción, con pus. Ah, ok. No exudativa Ulcerativa es seco. Solamente ves todo hematizado, con petequias, inflamado, pero no ves secreción. Y la ulcerativa sería... Hay náuseas, úlceras, llagas. Ya. Como el cultivo de mora, y eso también es una información importante para ustedes, cuando hablamos de... Hay un término que se usaba, ya no se usa mucho, pero se usaba antes, que era gérmenes comunes. Así se usaba. ¿Qué cosas eran gérmenes comunes? Estáfilos, estreptos, gram negativos, E. coli. Y cuando había un cultivo de gérmenes comunes, para uno de esos gérmenes comunes, el cultivo demora entre 3 y 4 días. Como eso implica 3-4 días sin dar tratamiento al paciente, hay algunos criterios que se deben considerar para empezar con el tratamiento empírico lo más cercano posible a la realidad. Por ejemplo, una infección por el Staphylococcus beta hemolítico, o sea, por el Staphylococcus pyogenes, tiene un inicio súbito, contrario a lo que es una infección viral, que es gradual. La temperatura: fiebre por encima de 38 cuando es bacteriana por estrepto, y menos de 38, 37 y 38 si es de origen viral. Adenopatías: en bacteriana, cervicales anteriores dolorosas, viral y infrecuentes. Como ven, hay algunos criterios que tienen que prestar atención a esta tablita, porque de repente les viene un caso con 2-3 síntomas que los puede ayudar, pero si no lo tienen claro, pues se van a navegar en el espacio sideral. Tenemos los criterios de Centro, que también ayudan para clasificar o calificar un cuadro de faringoamigdalitis. Por ejemplo, paciente que tiene temperatura mayor de 38 grados, un punto. Ausencia de tos, un punto. Adenopatías cervicales, un punto. Exudados, un punto. Edad: de 3 a 14 años, un punto. De 14 a 44, 0. Y de más de 45, menos un punto. Todo esto da una sumatoria. Y posibilidad de infección: si va de 0 a 2 puntos, hay un 2% que sea viral, y tiene 3 puntos, 35% de que sea viral, y de 4 o 5 puntos, 50-55%. Profesor, los criterios de Centro sirven tanto para faringoamigdalitis y para faringitis, ¿verdad? Faringoamigdalitis. ¿Para faringitis no sirve el Ah. criterio Centro? ¿Cuál es la diferencia? La faringoamigdalitis compromete las amígdalas y la faringitis. Ya, más arriba es. Pero sí Sí, sirve pero para- ahí no hay mayor complicación. O sea, Ya, por faringitis, a mí cuando me ha llegado pacientes son con faringoamigdalitis aguda. ya. Porque estamos hablando ahorita de faringoamigdalitis aguda. Con faringitis generalmente se autolimita, ¿no? ¿Tú querías hablar de eso? ¿No? De lo que conozco. Ya, seguimos. Entonces, la fase analítica: cultivo de secreción faríngea, acá dicen influidor de fauces, es lo mismo. Se hacen agar sangre de carnero, 37 grados centígrados, 24-48 horas. Y luego se hace la bioquímica y la sensibilidad. Situaciones especiales: si es difteria, se usa el agar telurito de potasio o medio de Loeffler, que es específico para colibacterium. Si es un paciente que se sospecha de una gingivitis necrotizante, se hace gran de la úlcera. Y si es gonocócica, se sospecha de una faringitis gonocócica, se utiliza agar chocolate o taller mate.
También hay pruebas de detección rápida y cultivo. A ver, pero antes de esto, vamos a hablar de la muestra. Dijimos que eran 4 criterios. ¿Cuál será la muestra? Cultivo de secreción faríngea o sudado faríngeo. 2. Consideraciones para tomar la muestra. Consideraciones para tomar la muestra. ¿Cuál es? ¿En ayunas o no en ayunas? ¿No interesa? ¿Me interesa o no interesa? ¿No? ¿O sí? No sé. Sí interesa. Tiene que ser paciente en ayunas. Porque si tomas alimentos, con los alimentos arrasas toda la flora que puede estar ahí, no la vas a encontrar, te sale un falso negativo. Entonces, la muestra, primera hora del día, en ayunas, se toma con material estéril y de preferencia sin antibióticos el paciente. Sin antibióticos. También hay pruebas inmunocromatográficas, como esa prueba para detectar antígenos, bien rayado, bien loco. Detectar antígenos de estreptococo, biógenes en orina. Resulta que en orina nosotros eliminamos varias cosas, toxinas y qué sé yo. Entonces ahí también se elimina el antígeno de la pared celular, el estreptococo biógenes. Entonces hay una prueba inmunocromatográfica que por alguna razón no la usamos en el país y tiene muy buena sensibilidad y especificidad, pero es para la detección rápida del antígeno de células. Nuestro patrón de horas sigue siendo el agar sangre, el cultivo de agar sangre. Y aquí hay que ver lo que significa determinación de anticuerpos, diagnóstico retrospectivo tipo ASO o tipo ASLO. Acá sí le voy a contar cómo es. ¿Cómo creen que le pueden tomar una muestra de secreción faríngea a un niño o una niña de 2 o 3 años? ¿Se imaginan? ¿Ah? ¿Pescándolo? ¿Cómo? Porque tú le vas a sellar en la boca y no te va a abrir la boca, porque claro, se va a cerrar. Y sus manos se van a convertir en un ventilador. Te va a botar, te va a botar. Tú te cerras con el sol, te va a botar. Ya, yo le voy a enseñar. Ah, sí. Sí, Kira. Dice la mamá que se siente frente a ti, en el mechero acostado, que se siente la bebé en la falda de la mamá le hace una llave del cubo, la moviliza para que no mueva los bracitos, y ahora hay que esperar que abra la boca. Tú se abre la boca, no la va a abrir, entonces la aprieta la nariz. En algún momento va a respirar. Cuando respire, entra con el soplo, toma la muestra y se acabó. Puede ser un poco cruel para algunas personas, pero es lo que hay. Si alguien inventa otro método, se va a hacer famoso. Ya. Entonces, y en ese interín que estamos tomando la muestra, en esa lucha cuerpo a cuerpo con el niño, le preguntamos a la mamá, señora, su hijita tiene fiebre. No, no tiene fiebre. ¿Está con todos? No, tampoco tiene todos. Le duele la garganta, ¿no? Sale, ¿no? Le duele la garganta. No, tampoco le duele la garganta. ¿Por qué su médico le manda cultivo de secreción faríngea? No sé, dice la mamá. Yo lo llevé para un dolor de rodillas y me mandó cultivo de secreción faríngea. Pregunto, ¿habría relación entre un dolor de rodillas con un cultivo de secreción faríngea? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Por dónde? ¿Quién dijo sí? Díaz, a ver. No te escucho. Puede ser heridas. ¿Heridas? No. No tiene nada que ver con heridas. Torres. Puede ser que la sintomatología misma de los resfriados dice que hay dolor de articulaciones y probablemente hay una indicación de la único síntoma que hay dado de niño es dolor de articulaciones y por eso maybe el doctor dijo para Hagamos. descartar, porque tipo es como más o menos. No. Por ahí no va. ¿Cuál? Infecciones en piel. Sí produce infecciones en piel, pero no tiene nada. Es un paciente que no tiene cuadro respiratorio, pero le manda cultivo de secreción faríngea. ¿Por qué? Porque le duele la rodilla. ¿Qué relación hay? ¿Por qué se fumó el doctor? De la mala. Hay lo que se conoce como síndromes no infecciosos post-streptococcus. Si el cultivo le sale negativo a ese niño, lo más probable es que hace un mes o meses tuvo una infección por streptococcus. ¿Y eso cómo se explica de la siguiente manera? Cuando el estrepto entra con sus hemolicinas, con todos los armamentos,
y se forman complejos inmunes, estreptos, anticuerpos. ¿Y dónde se acumulan? En articulaciones. ¿Y qué produce? Fiebre reumática aguda. O se acumula en riñones. ¿Qué produce? Glomerulonefritis. Y esos son síndromes no infecciosos postestreptococcus. A eso se le llama diagnóstico retrospectivo, porque no estás identificando una infección en este momento. Si te sale positivo la prueba de ASO, o sea, significa que tienes anti-estreptomicina, es porque has tenido una infección pasada por el estreptococcus. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, ya. El otro cuadro, rinosinusitis aguda, lo que antes se conocía como sinusitis, también es mayormente de origen viral, en cerca del 90%, es inflamación de la mucosa de senos paranasales y nasal con una duración menor a 4 semanas. ¿Puede haber una infección bacteriana? Sí, pero generalmente es secundaria, o sea, después de la infección viral tiene la infección secundaria. Acá hay algunas condiciones predisponentes, como por ejemplo el uso de cocaína, favorece este tipo de cuadro, obstrucción mecánica de fosas nasales, por trauma, tiene un tabique desviado, infección odontógena, etc. Acá están las bacterias más prevalentes, Streptococcus, Haemophilus, Moracea, se repite el cuadro y vamos a ver de qué manera el médico puede ayudarse para saber si es de origen viral o bacteriano. Y vamos a ver este cuadro. Si el paciente presenta rinorrea nasal turbulenta anterior o posterior, congestión nasal, dolor facial o congestión facial, hiposmia, fiebre, se llama criterios mayores. Criterios menores, cefalea, dolor, presión en oídos, halicosis, tos, dolor odontógeno. Se le pregunta, se le evalúa al paciente. Si tiene dos criterios mayores, bacteriano. Si tiene un mayor y tres menores, bacteriano. Ya tiene una idea, más o menos el médico, si es bacteriano o si es viral. Diagnóstico por imágenes puede ayudar a determinar que hay un cuadro de rinosinusitis, pero no te dice si es bacteriano o viral. En ese caso no te ayuda. Diagnóstico microbiológico. Si no se da tratamiento, se insiste con un diagnóstico microbiológico. ¿Qué cosa es la muestra? ¿Cuál es la muestra? Secreción de senos paranasales. ¿Cómo se toma? Por aspiración. Se hace cultivo y el criterio de positividad lo da el recuento. Si se encuentran más de 10.000 unidades formadoras de colonias por mililitro de la bacteria, se considera como una infección de origen bacteriano, con recuentos mayores de 10.000. Seguimos. Otitis media. Lo hablamos por la cercanía. ¿Cuál es la especialidad que ve estos cuadros de otitis? ¿Cuál es la especialidad médica? Otorrinolaringólogo. Se define como la presencia de líquido glucoso en la cavidad media del oído asociado a dolor, malestar, síntomas y signos agudos. Es frecuente en niños. Entonces llega un paciente con dolor, hay alguna etiología, bacterias, las mismas bacterias se repiten. Cuadro clínico, llega el paciente a la consulta y el otorrino lo va a evaluar. Entonces, mediante la otoscopía, mediante el otoscopio, realiza la otoscopía y evalúa el tímpano. Si el tímpano está normal, no pasa nada. Y si está bombado o hay presencia de secreción, se piensa en una otitis media aguda. Y ahí hay que tomar la muestra de secreción de oído medio. La muestra es secreción de oído medio. ¿Y cómo se llama el procedimiento para tomar la muestra? Tímpanocentesis o meningotomía. Así se llama. Tímpanocentesis. Entonces, por tímpanocentesis se toma la muestra de la secreción, se lleva en un tubo estéril al laboratorio, ya sea por aspirado o por hisopo estéril. Se pone en un tubo, se lleva al laboratorio para que le hagan un gran cultivo. Y acá está, ¿no? Las principales bacterias, Haemophilus, Moracea, ¿y qué se le pide? Gran cultivo. ¿Cómo se llama la muestra? Fluido por tímpanocentesis. Secreción de oído medio. La siguiente infección
respiratoria, la laringotraqueitis o CRUP, se da en niños de 6 meses a 3 años, 20% de urgencias respiratorias en el servicio pediátrico y el 1 al 5% amerita hospitalización. Es la inflamación aguda de la glotis o laringe que produce obstrucción de las vías aéreas. Aquí es obviamente un poco más complicado el diagnóstico. Generalmente es causada por virus, están los virus, influenza, parainfluenza, coronavirus, enterovirus. Y tenemos complicaciones de infecciones sobreagregadas, secundarias, por bacterias. Entonces, cuando se da eso, ahí sí hay que pensar, se hace una sepsis, tomar muestras para un hemocultivo. Igual con la epiglotitis, es inflamación del área supraglotica, es causada por una bacteria de Haemophilus influenza, es grave, produce muerte en niños. Pero ese riesgo de muerte se ha minimizado con la vacuna. Recuerden que los niños se les vacunan con Haemophilus influenza, para la Haemophilus influenza. Y eso es para evitar cuadros graves severos de epiglotitis en niños. Hacen su cuadro leve, pero no llegan a complicarse. En niños que hacen sepsis, obviamente hay que hacerle su hemocultivo, con todas las condiciones que hablamos del hemocultivo. 3 muestras, de 1 a 3 mililitros, brazos diferentes, tomadas cada 15 minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí está, el hemocultivo sellado para la búsqueda de Haemophilus influenza, PCR, se puede buscar el antígeno de la cápsula de Haemophilus en orina, igual que el estrepto, etc. Este cuadrito diagnóstico diferencial. Por ejemplo, el CRUP, el inicio es progresivo, mientras que hay un inicio rápido en epiglotitis. Tos, el CRUP es tostarruna mínima en epiglotitis. Si le prestan atención a este otro cuadrito, o les puede venir un caso, se le pone alguno de estos síntomas o signos y se le puede preguntar. Y por último, las infecciones oculares, que son varias. Conjuntivitis, la más común, pero la principal causa de muerte, de ceguera, es causada por Clamidia trachomatis, es una bacteria que se transmite sexualmente, una bacteria que no tiene pared celular, no crece en medio cultivo, no se colorea. Y después está el virus herpes simple, que produce cerca de 200 casos por cada 100.000 habitantes al año de ceguera. La conjuntivitis. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido una especie de conjuntivitis viral autolimitada. Hemos amanecido con un poco de secreción, fastidio, ardor, y nos hemos lavado 1 o 2 días y pasó. Eso es una conjuntivitis viral autolimitada. Pero hay otra causada por bacterias. En esos casos se toma muestra de secreción conjuntival en tubo estéril, no interesa la obra en cualquier momento, y se lleva al laboratorio para hacer el gran cultivo. Pero cuando no crece en el gran cultivo y sospechamos que puede ser clamidia o un virus, le hacemos pruebas inmunológicas, como por ejemplo inmunofluorescencia de virus. ¿De acuerdo? Esta es. Para clamidia, bacterias y para virus. El cultivo de virus es queratitis, se da por ruptura de la córnea, generalmente asociado a abuso de lentes de contacto, uso de colirios crónicos, cirugía ocular, trauma, puede ser de origen bacteriano, viral, hongos y parásitos, todo esto. Entonces ahí entran pruebas moleculares, entran pruebas inmunológicas, pruebas de gran cultivo, inclusive pueden entrar pruebas para hongos, como para el fusario, aspergillus y la. Y acá tenemos 2 cuadros clínicos típicos de queratitis, uno causado por herpes, que se da la presencia de células tipo dendríticas parecidas. Y cuando hay una úlcera central, estamos hablando de una queratitis por acantamoeba. Tenemos la endoftalmitis, generalmente asociada también a un trauma, golpe o postquirúrgica. Y tenemos una serie de bacterias y microorganismos que traen el cultivo o cultivo para hongos. Esto es Staphylococcus negativo, Haemophilus, Streptococcus, Bacillus cereus, bacterias, Bacillus gram negativos, y estos son hongos biológicos.
Acá sí la muestra, ¿cuál será la muestra? Humor vítreo. ¿Y cómo se obtiene muestra de humor vítreo? El oftalmólogo introduce la aguja de una jeringa, un poco de solución salina, hace un lavado, retira ese contenido, ese lavado, y lo lleva, manda al laboratorio para el gran inclusivo. El inclusivo tiene una sensibilidad de 75-90%, muy potente. ¿Cómo se llama ese procedimiento para tomar la muestra del humor vítreo? Vitrectomía. La uveitis puede ser de etiología anterior o posterior y el diagnóstico que dice acá. ¿Por qué no cultivo? Porque nada de lo que está ahí abajo crece en medio de cultivo. ¿De acuerdo? Entonces, si no crece en medio de cultivo, pueden ser sus pruebas. Serología PCR. Luego tenemos los orzuelos, los chalazos, todos son causados por bacterias, se pide gran cultivo. Y por último, las infecciones de cavidad oral. Ustedes ven estas placas blancas, es causada por cándida. Lo más probable es que estos pacientes ya estén andando o hayan ido caminando, cuando tomaron la foto, caminaban o corrían hacia la televisión. Recuerden que los pacientes con VIH, para calificar lo que están en sí, tienen que hacer una serie de, una serie de enfermedades oportunistas, como por ejemplo la candidiasis esofágica. Entonces, ahí se toman muestras de las placas blancas, se hace una coloración con azul de latofenol, que siempre les aseguró. Están las colonias de cándida y ahí están las de oro, que tienen de color azul. Tenemos las caries, con Streptococcus mutans, que generalmente son microorganismos del mismo paciente, y la enfermedad periodontal, que son paraneurosis. Bien. Esas son algunas preguntas. La resuelve. Ya. Preguntas. ¿Alguna pregunta sobre la clase? ¿Alguna pregunta sobre el examen? No digo ahora, voy para siempre. Tienen 5 minutos para preguntar por el examen. ¿Podría repetir la bacteria que no se coagulaba? Clamidia. Es una bacteria que no se colorea porque no tiene pared celular. Pero, ¿sí es posible observarla en el microscopio? Normalmente no se suele observar. Se detecta por pruebas inmunológicas o PCR. Muchas gracias. ¿Otras preguntas? No lo digas. Para el examen, ¿qué tipo va a ser el examen? ¿Qué tipo va a ser? 10 preguntas. 7 preguntas abiertas, 3 preguntas cerradas. Pero las preguntas tienen sus preguntas. ¿Tiene sus No preguntas? está bonito, te va a gustar. ¿Ah? ¿Tiene sus preguntas? ¿Qué? Sus preguntas. Sí, claro. Hacerlo más entretenido. ¿Qué más? Pregunten. ¿Quién toca el vídeo, muchachos? Pregunten, ¿alguna pregunta? Se votan. Ya.